El viento en las montañas Urales no suena como un simple viento. Respira. Vibra. Se desliza entre las laderas como un ser vivo, exhalando un murmullo profundo que parece surgir desde la tierra misma. Para algunos, es un canto salvaje. Para otros, una advertencia. Pero para los 9 jóvenes que preparaban su expedición en enero de 1959, solo era parte del paisaje. Uno más de los desafíos que enfrentaban con disciplina y orgullo. Igor Dyatlov, el líder del grupo, revisaba su mochila frente al edificio del Instituto Politécnico de los Urales. Sus movimientos eran tranquilos, precisos, seguros. Tenía ese tipo de presencia que silenciosamente ordenaba el caos. Cuando él decía que una ruta era posible, los demás lo creían. Era el navegante perfecto para una aventura que, sin saberlo, sería su última. El grupo estaba compuesto por estudiantes experimentados, montañistas endurecidos por años de expediciones, Zinaida Kolmogorova, siempre valiente, Ludmila Dubinina, disciplinada y meticulosa, Rustem Slobodin, fuerte como un roble, los 2 Yuri, Krivonischenko y Dorosenko, inseparables y enérgicos, Nikolai Tibiaux-Prignoye, reservado pero astuto, Alexandr Kolevatov, el más técnico, y, por supuesto, Yuri Yudin, cuya historia sería distinta a la de los demás. Aquel 25 de enero, en la estación de Itel, el ambiente era alegre, bromas, pasos pesados sobre el andén, mochilas que resonaban al chocar entre sí. Todos estaban entusiasmados por obtener la certificación de grado 3, la más alta en montañismo soviético. El plan era claro, avanzar hacia el remoto paso que luego llevaría el nombre de Dyatlov. Durante los primeros días, todo salió como esperaban, tren, camión, luego largas caminatas por bosques espesos y silenciosos. La civilización se fue desvaneciendo, dejando paso al reino de la nieve eterna. Los árboles parecían guardianes inmóviles, y los picos helados se alzaban como columnas de un templo antiguo construido para gigantes. Las noches eran frías, pero compartidas. Los cuerpos juntos dentro de una tienda siempre dejaban espacio para risas, historias y canciones. Hasta que algo comenzó a cambiar. Yuri Yudin, que sufría problemas crónicos de salud, empezó a sentir un dolor insoportable en la espalda y las articulaciones. Cada paso era una punzada ardiente. Trató de ocultarlo. No quería frenarlos. No quería abandonar. Pero el dolor se volvió tan agudo que, finalmente, comprendió que seguir significaría arriesgar la vida de todos. Así que, con los ojos húmedos y el orgullo roto, decidió regresar. Mientras se despedía, ninguno de los 9 sabía que esas serían las últimas palabras que intercambiarían con alguien del mundo exterior. Los 9 restantes continuaron. Cuanto más avanzaban, más salvaje se volvía el terreno. La nieve aumentaba, el viento golpeaba como un animal furioso, y el horizonte se reducía a un blanco interminable. Poco a poco, los bosques fueron desapareciendo hasta quedar desnudos frente al monstruo silencioso, Kolatziakl, la montaña de los muertos. El nombre, dado por los nativos Mansi, no era casual. Decían que los espíritus vagaban por ese lugar. Que era un territorio prohibido. Que la montaña no perdonaba. Pero los jóvenes soviéticos eran racionales, no creían en espíritus. No creían en maldiciones. No creían en nada que no pudiera medirse o tocarse. Sin embargo, el 1 de febrero, cuando el clima se volvió violento y la tormenta les arrebató la visibilidad, una extraña inquietud empezó a crecer en su interior. No sabían en qué dirección caminaban exactamente. El viento confundía sus sentidos. La brújula parecía titubear. Decidieron montar la tienda allí mismo, en medio de la ladera expuesta, lejos de la protección natural del bosque. Una elección inusual. Una elección que más tarde desconcertaría incluso a los expertos. El viento rugía como un coro enfurecido. La nieve golpeaba la tienda con una insistencia casi humana. Dentro, los 9 se acomodaron hombro con hombro, tratando de conservar el calor.
Hablaban en susurros, como si algo en el aire les exigiera silencio. Un par de bromas, algunas risas tensas, pero nada lograba borrar ese presentimiento que intentaban ignorar. Horas pasaron. El fuego exterior murió rápidamente, apagado por la tormenta. La noche cayó como un telón pesado. La tienda temblaba con cada ráfaga. Y entre los silbidos del viento se escuchaba algo más. Algo profundo. Un murmullo que vibraba en el suelo, como si la montaña respirara. Zinaida levantó la cabeza primero. Había escuchado pasos afuera. Pasos lentos. Pesados. Demasiado pesados para un animal. Le dijo a Ludmila que algo se movía en la oscuridad. Ludmila sonrió nerviosa, restándole importancia, pero no pudo evitar mirar hacia la entrada de la tienda, donde la tela se movía apenas, como empujada por una mano invisible. El frío se volvió más intenso, casi antinatural. La quietud entre ráfagas se hacía cada vez más inquietante. Los corazones se aceleraban sin motivo aparente. Afuera, en algún punto entre la nieve y la niebla. Algo esperaba. Algo que ellos no podían ver. Algo que no permitiría que ninguno regresara. Y cuando esa cosa se acercó lo suficiente, los 9 jóvenes, sin saber aún por qué, comenzaron a sentir el miedo más primitivo que existe. El que llega antes de la muerte. Hay momentos en la montaña en los que el silencio cambia de forma. Deja de ser quietud y se convierte en una presencia. Una presencia que observa. Una presencia que espera. Esa noche, en la ladera helada de Colatsiacl, ese silencio adoptó un cuerpo invisible que empezó a rodear la tienda, apretándola como una mano gigante que no tenía prisa. Dentro, los 9 intentaban dormir. Pero nadie lo lograba. El viento era un animal herido, golpeando la lona sin descanso. De vez en cuando, un chillido extraño cruzaba el aire, tan agudo que parecía provenir de algo que no debía existir. Ludmila se tapó los oídos. Zinaida rezó en silencio. Rustem apretó los dientes, tratando de ignorar la sensación creciente de que algo, allá afuera, caminaba en círculos alrededor de ellos. No fue miedo repentino. Fue un miedo que se acumuló poco a poco, como si la montaña estuviera respirando más fuerte con cada minuto que pasaba. A medianoche, algo cambió. Primero fue un temblor. Leve. Un susurro que pasó por el suelo helado y recorrió la tienda de un extremo a otro, casi como si algo se hubiera arrastrado por la nieve con un cuerpo inmenso. Alexandra abrió los ojos y contuvo la respiración. Lo sintió claramente. No fue el viento. No fue la tierra. Fue algo. Luego llegó el sonido. Un golpe. Seco. Profundo. Directo contra la pared de la tienda. Todos despertaron de inmediato. Los ojos se abrieron al mismo tiempo, como si un hilo invisible los moviera. Los cuerpos se tensaron. Nadie habló, pero todos escucharon, el crujido de la nieve compactándose bajo un peso enorme. No era un animal pequeño. No era el viento empujando hielo. Era un paso. Y luego otro. Y otro. Acercándose. El aire en la tienda se volvió espeso, casi irrespirable. Había algo profundamente antinatural en ese patrón. Algo demasiado lento. Demasiado pesado. Demasiado consciente. Igor se incorporó. Su instinto de líder lo obligaba a mantener la calma, pero sus manos temblaban ligeramente. Tomó la linterna. Él las iluminó los rostros tensos de los otros. Todos lo miraban, como esperando un plan, un milagro, una explicación. Pero Igor no tenía ninguna. Probablemente, empezó a decir, pero se interrumpió cuando un segundo golpe retumbó contra la tienda, más fuerte que el primero. El corazón del grupo se paralizó. La lona se hundió levemente hacia adentro, como si algo enorme hubiera apoyado una mano, o una garra, sobre ella. El tejido vibró. Se escuchó un crujido,
como el sonido de huesos tensándose. O quizás, ramas quebrándose. No había forma de saberlo. Lentamente, muy lentamente, la sombra se deslizó por la superficie de la tienda. No tenía forma definida. No parecía humana. Tampoco animal. Era algo más. Algo que parecía moverse sin peso, y al mismo tiempo con una densidad imposible. Entonces, el aire cambió repentinamente. El viento se detuvo. El frío se volvió más profundo, más afilado. Había un silencio tan brutal que hacía daño a los oídos. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Y fue en ese silencio donde ocurrió. Un sonido, grave. Bajo. Gutural. Un murmullo que vibró en los cuerpos de los 9 jóvenes, como si hubiera surgido desde debajo de ellos. Un sonido que no pertenecía ni a la montaña, ni al viento, ni a ningún ser vivo conocido. El tipo de sonido que activa, sin piedad, el miedo más primitivo del ser humano. Ludmila lloró sin poder evitarlo. Zinaida la tomó de la mano. Los dos Yuri se miraron con los ojos muy abiertos, como si ambos hubieran llegado a la misma conclusión pero no se atrevieran a decirla. Algo estaba ahí afuera. Algo que no debía existir. Algo que sabía que estaban dentro. Igor, con la voz entrecortada, susurró. No apaguen las linternas. Pero en ese mismo instante, todas las luces fallaron al mismo tiempo. Una descarga estática atravesó la tienda. Un estallido pequeño, pero suficiente para apagar cada linterna, cada batería. Todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. Un segundo después, el golpe final llegó. ¡Ram! La tienda entera se sacudió. Una fuerza externa la aplastó desde arriba. La lona se hundió sobre los cuerpos. Un peso brutal se apoyó contra ellos, como si algo gigantesco se hubiera lanzado sobre la estructura. Los gritos se mezclaron con el crujido de los palos rompiéndose. Rustem empujó hacia arriba con desesperación. Zinaida se cubrió la cabeza. Los Yuri forcejearon para encontrar un cuchillo. Alexandr cayó hacia atrás, aplastado por la presión. En la oscuridad total, solo se escuchaban respiraciones aceleradas, jadeos, súplicas, y el sonido indescriptible de algo moviéndose encima de ellos. Algo que no tenía forma humana. Algo que presionaba con un peso irregular, como si tuviera múltiples extremidades. O como si se deformara mientras se movía. El pánico se apoderó de ellos. «Corten la tienda», gritó Igor, con la voz temblorosa pero firme. El metal del cuchillo rasgó la lona desde dentro. La tela se abrió de golpe, dejando entrar un viento congelado que quemó la piel como miles de agujas. La nieve del exterior se arremolinó dentro de la tienda. Los 9 salieron a la fuerza, empujados por el terror más básico, correr o morir. Salieron descalzos, semivestidos, cegados por la tormenta. El frío los golpeó como si cada molécula de aire intentara arrancarles la vida. La oscuridad era absoluta, apenas rota por sombras que pasaban demasiado rápido, demasiado silenciosas. Detrás de ellos. Algo salió también. No se veía bien. No se podía entender. Una masa oscura que parecía moverse como humo, pero con un peso real. Un cuerpo sin bordes definidos. Una forma que cambiaba, se encogía, se expandía, como si hubiera nacido del propio viento. Los 9 corrieron. Tropezando, gritando, hundiéndose en la nieve profunda. Corrieron sin dirección. Sin pensamiento. Sin razón. Solo con un instinto. Alejarse de eso. Pero la montaña era infinita. La noche eterna. Y el frío, mortal. En algún punto del caos, los 9 se separaron. Algunos fueron hacia el bosque. Otros siguieron en línea recta. Otros cayeron. Otros se perdieron. Y esa cosa que los había sacado de la tienda seguía allí, moviéndose entre la niebla.
pacientemente. Como si no tuviera prisa en absoluto. Como si supiera que, en esa montaña, ninguno lograría sobrevivir. La nieve no solo cae en las montañas, también devora. Devora huellas, devora sonidos, devora vidas. En esa noche maldita, la montaña arrancó a los 9 jóvenes de su tienda como si fueran hojas secas en medio de un huracán. Y mientras la tormenta se tragaba sus gritos, la oscuridad se encargaba de separarlos, de romper cualquier esperanza de mantenerse juntos. No hay mente humana que pueda pensar con claridad a 40 grados bajo cero, descalzo, semivestido, cegado por un viento que corta la piel como cuchillas. El frío no solo muerde, anestesia. Y cuando anestesia, también engaña. Pero aún así, algunos de ellos intentaron sobrevivir. 2 figuras tropezaron ladera abajo, golpeándose con la nieve endurecida. Eran Yuri Dorosenko y Yuri Krivonischenko, los inseparables. Ambos jadeaban, temblando, con los rostros ya quemados por el frío. No veían más que sombras danzando entre la neblina helada y ráfagas blancas que parecían manos fantasmales intentando detenerlos. El bosque. Gritó Dorosenko. Corre hacia el bosque. Era su única opción. Bajo los árboles, quizá el viento perdería fuerza. Quizá podrían encender un fuego. Quizá, tendrían un segundo más de vida. Corrieron torpemente, tropezando, cayendo, levantándose con un esfuerzo casi inhumano. A cada paso, sentían que algo los seguía. No sabían si era real o si el terror había creado formas donde no había ninguna. Pero escuchaban algo. Un susurro grave, irregular, que se movía detrás de ellos a la velocidad del viento. Cuando finalmente llegaron a los árboles, las ramas los recibieron como agujas. Se abrazaron al tronco de un cedro enorme, tratando de recuperar el aliento, tratando de recordar cómo se hacía una fogata con manos que ya no sentían. Yuri Krivonischenko buscó ramas secas, pero cada movimiento le dolía como si le arrancaran la piel. Dorosenko sopló torpemente sobre unas astillas. El fuego tardó en nacer, pero finalmente, tímido, débil, surgió. Un círculo diminuto de luz en medio del infierno. Pero no era suficiente. El frío era más fuerte. Ellos lo sabían. El bosque lo sabía. Y algo más, también. Mientras tanto, a cientos de metros de ellos, otros 4 se habían desviado hacia la oscuridad: Zinaida, Rustem, Igor y Nikolai. Corrían casi sin dirección. La tormenta era una criatura viva, masticando su energía sin piedad. Rustem, fuerte, decidido, trataba de mantener a Zinaida en pie. La joven lloraba de miedo, pero sus lágrimas se congelaban antes de caer. La respiración le dolía. La piel de sus manos se estaba volviendo azul. No pares, dijo Rustem. No pares, Zina. Si te detienes, mueres. Pero Zinaida no podía más. Se arrodilló. Apoyó las manos en la nieve. Su cuerpo temblaba como una hoja atrapada en la tormenta. Fue entonces cuando Rustem lo vio, una sombra alargada, desdibujada, moviéndose entre la ventisca. No caminaba como un animal. No caminaba como un humano. Caminaba, deformándose. ¡Arriba!, gritó Rustem, jalándola del brazo. Zinaida levantó la vista, y su rostro se transformó por completo, pánico absoluto. Algo se deslizó detrás de ellos. Algo grande. Algo que no dejaba huellas. Rustem la cargó sobre su espalda durante unos metros, pero el peso era insoportable. No por Zinaida, sino por el frío. El frío pesaba más que cualquier persona. Igor, que lideraba ese grupo, miraba hacia atrás constantemente. No entendía qué veía. No entendía si realmente veía algo. Pero sentía una presencia. Sentía que la montaña se había convertido en un ser vivo y que ellos estaban dentro de su garganta. Más arriba, Alexandr Kolevatov y Ludmila Dubinina corrían solos.
La nieve les cortaba los tobillos como cristales. Ludmila gritaba el nombre de Igor una y otra vez, pero su voz se perdía. No regreses, dijo Alexandra, sujetándola del abrigo. No los encontraremos si volvemos. Tenemos que avanzar. Avanza. Pero Ludmila estaba entrando en shock. El frío se había metido tan profundo en su cuerpo que ya no temblaba. Y eso era lo peor. Cuando el cuerpo deja de temblar, ya no lucha. Está detrás de nosotros, susurró ella, con los labios morados. Alexandre la miró, incrédulo. Pero antes de poder responder, lo escuchó también. Un sonido grave. Un rumor. Como un lamento enorme, arrastrado por el viento, pero que no venía del viento. Ambos se detuvieron. Ambos entendieron que no estaban solos. Mientras la tormenta los separaba como piezas de un rompecabezas roto, la montaña apagaba cada señal de vida, una por una. Dorosenko y Krivonischenko lograron mantener su pequeño fuego encendido durante un par de minutos, pero el viento lo atacaba desde todos los ángulos. El fuego crecía, y luego se moría, crecía, y moría, como si la propia montaña le negara el derecho a existir. En un momento, Krivonischenko escuchó algo detrás del cedro. Un crujido lento. No de ramas. No de nieve. Sino de peso. ¿Lo escuchaste? Susurró. Dorosenko no respondió. No podía. Tenía los ojos fijos en la oscuridad entre los árboles. Allí, entre los troncos, algo se movía. Algo que no caminaba. Deslizaba. Se expandía. Se contraía. Como humo espeso con forma. Como sombra con sustancia. Como un error de la naturaleza. No mires, susurró Dorosenko. Pero ya era demasiado tarde. Ellos lo miraron. Y aquello también los vio. A la distancia, Rustem Slobodin escuchó un grito desgarrador que atravesó la tormenta. No sabía si era real o si su mente, desorientada por el frío extremo, se lo había inventado. Pero aceleró. Tenía que encontrar a Igor. Tenía que encontrar a cualquiera. Tenía que... Un golpe seco sonó cerca de él. Se detuvo bruscamente. No era un árbol cayendo. No era nieve rompiéndose. Era un impacto. Un impacto enorme. Y luego, un silencio brutal. La montaña entera parecía contener el aliento. Rustem dio un paso atrás, temblando. Sintió algo moverse detrás de él. Muy cerca. Cuando giró. No había nada. Pero el frío. Ese frío. No era natural. Era como si algo respirara sobre su nuca. Esa noche, los 9 se perdieron entre la tormenta. Algunos correrían hasta que sus corazones no dieran más. Otros caerían de rodillas y no volverían a levantarse. Otros intentarían luchar contra una fuerza que no conocían. Y otros, ni siquiera sabían que los estaba persiguiendo. Pero todos compartieron la misma certeza. La montaña no quería que salieran vivos. Y aquello que los sacó de la tienda, tampoco. A veces, la verdad no ilumina nada, solo revela cuántas capas de oscuridad habíamos ignorado. La investigación oficial intentó cerrarse sobre la superficie, como una fina capa de hielo sobre un lago que esconde kilómetros de profundidad oscura. Pero nada encajaba. Nada tenía sentido. La escena del accidente, ahora congelada en fotografías policiales, parecía más una recreación imperfecta de un crimen imposible que un caso real. Y sin embargo, lo era. Los primeros investigadores que llegaron al paso describieron el ambiente como pesado, opresivo, extrañamente silencioso, como si la montaña misma hubiera quedado exhausta después de presenciar algo que no debía haber sucedido. A pesar del frío, algunos oficiales afirmaron sentir gotas de sudor corriendo por la espalda. Ninguno logró explicar por qué. El análisis del campamento fue el primer golpe contra la lógica. La tienda estaba cortada desde dentro.
Los cuchillos estaban aún dentro del equipaje. Los pasos se dirigían hacia la oscuridad, descalzos. Era como si el pánico hubiera sido absoluto. Primitivo. No un miedo razonable, sino un terror que perfora instintos. Los cuerpos empezaron a aparecer, uno tras otro, bajo metros de nieve endurecida. Los primeros estaban casi intactos, congelados en posiciones que sugerían huida desesperada. Pero los últimos hallazgos fueron distintos. Mucho más inquietantes. En el barranco, 3 miembros del grupo fueron encontrados con heridas que ningún doctor quiso firmar como mecánicas. Pechos aplastados con fuerza no humana, fracturas que no coincidían con caídas, lenguas arrancadas, ojos perdidos. Y sin señales externas de violencia. Como si algo los hubiera presionado desde dentro, murmuró un forense. Nadie contestó. Los informes médicos se escribieron con manos temblorosas. Cada frase parecía pelear contra el sentido común. Daño interno masivo sin trauma externo. Impacto equivalente a un accidente automovilístico. Ausencia de sangre en la nieve. ¿Dónde estaba la sangre? ¿Dónde estaban las marcas? ¿Dónde estaba la prueba del agresor? Nada. Los cuerpos simplemente habían sido transformados por una fuerza que nadie podía describir. Mientras los investigadores intentaban armar un informe coherente, comenzaron a circular rumores entre el equipo. Uno de ellos dijo haber visto luces en el cielo la noche antes del hallazgo. Otro juró escuchar un zumbido metálico proveniente de los árboles, un sonido grave que no pertenecía a ningún clima ni animal conocido. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Armas secretas soviéticas. Espionaje extranjero. Fenómenos atmosféricos desconocidos. Infrasonidos que provocan pánico irracional. Contacto con algo que no entendemos. El expediente creció tanto que parecía más una novela de conspiraciones que una investigación forense. Cada respuesta generaba 2 preguntas nuevas. Pero lo peor no estaba en los documentos. Estaba en las miradas de los soldados que presenciaron la escena. Uno de ellos declaró, años después, ya retirado. Sentías que algo seguía allí. No podías verlo, pero sabías que nos observaba. La montaña no estaba vacía. Algunos testigos intentaron describir un silencio anormal. Un silencio que no era natural del bosque ni de la nieve. Un silencio demasiado perfecto, como si algo hubiese apagado el mundo. La palabra clasificado comenzó a repetirse demasiado en los pasillos. Y así, la investigación tomó un rumbo oscuro. Cerrada. Censurada. Guardada bajo llave. Oficialmente, la causa fue declarada como una fuerza natural desconocida. Esa frase, fría, burocrática, fue el único epitafio para 9 vidas. Una explicación que no explica nada. Un sello que calla más de lo que revela. Los familiares exigieron respuestas. No recibieron ninguna. Algunos fueron persuadidos de dejar el tema. Otros recibieron advertencias veladas. Pero, con los años, más fragmentos inquietantes comenzaron a surgir. Un fotógrafo del equipo de rescate confesó, en 1978, haber tomado una imagen que nunca llegó al informe final. Dijo que mostraba algo en el borde del bosque, algo grande, oscuro, inmóvil. Pero esa fotografía desapareció antes de que pudiera entregarla. Un meteorólogo local juró haber visto una luz naranja flotando sobre la montaña la misma noche del incidente, moviéndose de forma inteligente, como si patrullara la zona. Y un geólogo afirmó que el suelo del paso había registrado vibraciones extrañas, ondas que no venían de ningún terremoto conocido. Cada testigo sumaba una pieza a un rompecabezas cuyo resultado era demasiado aterrador para aceptarse. Aún así, el expediente se cerró y los cuerpos fueron enterrados. Pero la historia siguió creciendo, respirando, alimentándose del silencio. Décadas después, nuevos investigadores independientes regresaron al paso. Modernos, equipados, preparados. Querían demoler el misterio con ciencia.
Pero lo que encontraron no trajo claridad, solo más sombras. Detectaron radiación ligera en algunas prendas. Huellas antiguas de metales que no deberían estar allí. Y anomalías magnéticas en el terreno que nadie pudo explicar. Este lugar no es normal, dijo uno de ellos. Algo pasó aquí, y no fue humano. Las noches en la montaña eran especialmente perturbadoras. Los equipos reportaron sonidos sin fuente visible, pasos que crujían en la nieve cuando nadie caminaba, un murmullo grave que parecía venir de dentro del viento. Algunos incluso afirmaron ver figuras desde la distancia. No humanas. Demasiado grandes. Demasiado quietas. Pero cuando apuntaban las linternas, no había nadie. El caso Dyatlov se convirtió en un espejo oscuro donde cada teoría devolvía una versión distinta del miedo. No importa cuántas décadas pasen, ninguna explicación encaja por completo. Todas dejan huecos. Todas tropiezan con los mismos hechos imposibles. La montaña no necesita hablar. Todo lo que quiere decir ya está escrito en la nieve que nunca se derrite del todo. La verdad sigue allí, enterrada. Como si esperara a que alguien vuelva a preguntar lo que no debería preguntarse. Hay misterios que no se resuelven, se heredan. Y quien los mira demasiado tiempo, termina siendo visto también. Los investigadores modernos, obsesionados con descifrar lo que ocurrió aquella noche de 1959, regresaron al paso Dyatlov como si el misterio los reclamara. Algunos lo llamaban curiosidad científica, otros, una especie de destino oscuro. Pero todos coincidían en algo, la montaña los hacía sentir observados. Año tras año, expediciones nuevas aparecían con tecnología avanzada, sensores de movimiento, cámaras térmicas, drones y medidores de infrasonido. Buscaban patrones, respuestas, repeticiones. Y sin embargo, lo que encontraban era siempre lo mismo. Silencio. Un silencio que no debería existir en un lugar tan vasto. Este sitio está vivo, murmuró un investigador español en 2017. Nadie se rió. Nadie lo corrigió. Porque todos habían sentido lo mismo. Las primeras noches pasaron sin sobresaltos, pero con una inquietud creciente que nadie se atrevía a admitir. Al caer la noche, el paso se convertía en un vacío inmenso donde incluso las estrellas parecían inquietas. La temperatura descendía de golpe, más rápido de lo normal, como si el frío fuese una entidad con voluntad propia. Uno de los drones térmicos captó algo extraño en la segunda madrugada. Una figura caliente, demasiado grande para ser un humano. Demasiado inmóvil para ser un animal. Cuando los investigadores corrieron hacia el punto exacto, no había nada. Solo nieve intacta. El operador, temblando, aseguró que el dron no había fallado. No era un error, repitió una y otra vez. Pero la imagen jamás fue explicada. Las anomalías continuaron. Las brújulas se desviaban de golpe. Las baterías se descargaban sin motivo. El viento sonaba como si alguien respirara entre los árboles. Y en varias ocasiones, durante la noche, alguien del equipo decía escuchar pasos alrededor de la tienda. Pero cuando salían, encontraban la nieve perfectamente lisa. El misterio no estaba enterrado. Estaba despierto. Los archivos desclasificados aparecidos en la última década aportaron piezas nuevas que nunca se habían revelado al público. Informes de militares que hablaban de un proyecto experimental cerca de los Urales. Notas que mencionaban ondas de baja frecuencia usadas para pruebas secretas de resistencia humana. Y un memorándum que ordenaba cerrar cualquier publicación relacionada con luces aéreas no identificadas vistas esa misma semana. Pero el descubrimiento más inquietante no fue un documento, sino una fotografía. Un fragmento de película, conservado en un archivo olvidado, mostraba una silueta en la distancia, captada por uno de los propios excursionistas antes de morir. La figura era alta. Demasiado alta. Y oscura como una sombra sólida. Los expertos afirmaron que no podía ser un humano.
Otros insistieron en que era un juego de luces. Y algunos pocos, los que pasaron noches sin dormir, admitieron que era algo más. Un geólogo independiente propuso otra teoría, una anomalía geofísica en el área, capaz de generar sonido infrarreptil, frecuencias tan bajas que el oído humano no detecta, pero que el cerebro interpreta como pánico absoluto. Señaló que estas frecuencias podían provocar huida instintiva, alucinaciones auditivas y hasta desorientación extrema. Pero incluso esa teoría tenía un agujero enorme. El infrasonido no aplasta cajas torácicas ni arranca lenguas. La ciencia se quedaba corta. La lógica también. Como si la montaña perteneciera a reglas distintas. Con los años, algunos de los investigadores contemporáneos comenzaron a experimentar efectos persistentes después de regresar del paso Dyatlov. Uno perdió el sueño. Otro aseguró que veía sombras altas en los bordes de su visión. Un tercero, que dejó el campo de investigación por completo, escribió en su diario: La montaña respira. Y quienes la escuchan demasiado tiempo, regresan con parte de su voz dentro. Ese diario fue encontrado en su casa meses después de que desapareciera sin dejar rastro. El patrón era innegable. La tragedia de 1959 no era un evento aislado. Era un punto fijo en un fenómeno más grande, más antiguo, más silencioso. Una presencia que no desaparece, solo espera. Hoy en día, el paso Dyatlov sigue siendo un destino para aventureros, científicos, conspiracionistas y curiosos. Algunos van buscando respuestas, otros, emociones fuertes, otros, la esperanza de experimentar lo inexplicable. Pero no todos regresan. Se registraron al menos 4 casos de excursionistas perdidos en la última década. 3 fueron encontrados, en estados que recordaban demasiado a los de 1959. El cuarto nunca apareció. En las entrevistas que siguieron, uno de los sobrevivientes dijo algo que escalofrió a todos los que lo escucharon. No había animales. No había viento. No había vida. Pero escuché algo moviéndose sobre nosotros, como si caminara en círculos. Nadie quiso preguntarle qué creía que era. Las teorías siguen multiplicándose como fantasmas sin descanso. ¿Un experimento militar? ¿Un fenómeno natural desconocido? ¿Una presencia antigua que habita la montaña? ¿Algo que no puede catalogarse con ninguna palabra humana? Los científicos modernos dicen que el paso es un punto geológico inestable. Los ufólogos aseguran que es un corredor energético. Los creyentes de lo paranormal lo nombran la garganta del mundo. Pero la verdad es otra. Nadie sabe. Y tal vez, nadie debe saber. Quizá la montaña no quiera ser entendida. Quizá lo que ocurrió fue una advertencia. O un accidente. O un encuentro. El misterio permanece, intacto, respirando bajo la nieve eterna. Hoy, más de 60 años después, cuando el viento nocturno sopla sobre el paso Dyatlov, algunos excursionistas juran escuchar algo extraño en la distancia. Un grito. Un susurro. Un llamado. O simplemente, la montaña recordando. Porque hay verdades que no pertenecen al mundo humano. Hay noches que no deberían repetirse. Hay lugares donde la realidad se rompe. Hay historias, como la de los 9 del paso Dyatlov, que no necesitan explicación para ser aterradoras. Su fuerza reside en lo que nos dejan adentro. En lo que nunca se dijo. En lo que no se encontró. En lo que sigue esperando bajo el hielo. Tal vez la tragedia no terminó. Tal vez solo duerme. Quizá, la montaña sigue observando.